Una mujer extraña y anciana se le apareció repetidamente a una mujer llamada María. Esta extraña mujer traía predicciones de vida, consejos e incluso advertencias. Ella no sabía el nombre de la anciana ni de dónde es, ni siquiera la había conocido de ninguna otra manera. Pero esta mujer parece conocerla muy bien, dándole mensajes y advertencias sobre eventos futuros. Yo soy el documentalista y esto es la extraña y misteriosa anciana. Lista. Los encuentros comenzaron en 1989, cuando María tenía 15 años. Estaba comiendo en un restaurante de comida rápida local con su hermana mayor, que estaba embarazada de unos 7 meses. Charlaban casualmente, a veces especulando sobre si el bebé sería un niño o una niña. La hermana de María pudo haberse enterado por su médico, pero quería que fuera una sorpresa. Las hermanas terminaron su almuerzo, limpiaron la mesa y salieron por la puerta. Pero de pronto, una anciana pasaba por ahí y, en ese momento, no era más que otra extraña a la que ninguna de las dos niñas conocía. María hizo contacto visual con ella cuando la anciana miró hacia abajo y notó el abdomen hinchado de la hermana de María. ¡Oh, mira eso!, exclamó la mujer mientras sus ojos se iluminaban. «Vas a tener un niño pequeño». Le tocó el brazo a María y dijo: «Vas a tener un sobrino precioso, jovencita». María y su hermana sonrieron y asintieron hacia la simpática anciana y continuaron su camino por la calle. A solo unos pasos, María miró hacia atrás por encima de su hombro y la mujer no estaba por ningún lado. Fue un encuentro inofensivo, pero las hermanas se sorprendieron por las suposiciones de la mujer. Primero, se preguntaron cómo sabía que eran hermanas. Asumieron que podían haber notado un parecido familiar o que simplemente era observadora. Luego, sintieron curiosidad por saber cómo la mujer asumiría que el bebé iba a ser varón. Aunque se imaginaban que era solo una suposición afortunada, ya que la mujer tenía un 50% de probabilidades de tener razón. Aún así les pareció extraño. La mayoría de la gente habría preguntado si iba a ser un niño o una niña. Además, esta mujer terminó teniendo razón. 2 meses después, la hermana de María dio a luz a un varón, un niño, un sobrino hermoso para María. El incidente estaba escondido en la mente de María como una de esas cosas extrañas que pasan. Entonces, 5 años después, María se sorprendió por otro encuentro casual con aquella misma mujer. María asistía a una escuela de belleza al otro lado de la ciudad. Era su primera semana en aquel lugar, cuando comenzó la escuela de belleza. Pasó 3 meses en el salón de clases aprendiendo y luego fue llevada al salón de belleza para trabajar con clientes reales, donde fue monitoreada por un instructor.
En ese día en particular, María fue llamada a la recepción por la recepcionista del salón. «¿Tienes una petición?», dijo la recepcionista. «¿Quién podría estar preguntando por mí?», se preguntaba, perpleja. «Acabo de empezar a trabajar aquí». La recepcionista hizo un gesto hacia la sala de espera del cliente. «Ella está ahí y preguntó por ti, por tu nombre». María se volteó y miró. Quedó boquiabierta cuando vio que era la misma anciana de hace años la que había predicho el resultado del embarazo de su hermana. María escoltó a la dama de vuelta a su puesto y la sentó en la silla. En este punto, debido a que la mujer preguntó por ella por su nombre, María comenzó a preguntarse si tal vez ella debería saber quién era esta mujer. Quizá era una amiga de su madre que había conocido hacía mucho tiempo y que se había olvidado. María se sentía incómoda, como si supiera quién era la anciana. María esperó a que la mujer le diera una pista, pero ésta no lo hizo. Mientras María trabajaba con el cabello de la mujer, ésta finalmente habló, soltando unas extrañas palabras. «Tienes que usar manteca de cerdo». María se detuvo y miró a la mujer en el espejo, confundida. «Mi difunto esposo y yo éramos dueños de una panadería cuando éramos jóvenes en Austria. Cuando hagas una corteza de pastel, nunca uses mantequilla, usa manteca de cerdo». Era extraño decirlo, pero en realidad tenía algún significado para María y la ponía nerviosa. El fin de semana pasado, María intentó hacer su primer pastel y fue un desastre. La corteza, hecha con mantequilla, se desmoronaba y el pastel tenía un sabor horrible. Cuando María terminó de peinar a la mujer, no hubo mucha más conversación. Sin embargo, cuando María se quitó la capa protectora, la mujer se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Nunca te metas con esa mancha. Va a dejar una cicatriz en tu bonita cara, jovencita». María se sorprendió de nuevo. Tenía un pequeño grano debajo del labio inferior y estaba asombrada de que la mujer pudiera verlo. De hecho, María lo había aceptado y había tenido una cicatriz durante los últimos 20 años. La anciana salió del salón dejando a María completamente confundida. 5 años después, María estaba casada y embarazada de 7 meses con su propio bebé. Como muchas mujeres embarazadas experimentan, María tenía mucho dolor de espalda. Ella se había quejado con su médico, pero él le dijo que solo era el peso del bebé y que no había nada de qué preocuparse. María no estaba tan segura, ya que el dolor se le hizo insoportable en los siguientes días. Ella no sabía qué hacer. Su médico parecía molesto, como si estuviera siendo una mujer embarazada y llorona. No quería volver de nuevo. Una tarde, María se durmió en su sofá y comenzó a soñar. En aquel sueño, la anciana se apareció, miró a María y le dijo: «Ahora necesitas ayuda. Ve al hospital». María se despertó y llamó a su esposo, quien la llevó a la sala de urgencias. Un examen reveló que María requería una cirugía inmediata. Después de la operación, al día siguiente, su cirujano le dijo a María que si hubiera esperado mucho tiempo más, probablemente habría tenido daño nervioso permanente y un aparato ortopédico para las piernas de por vida. Ahora era evidente que de alguna manera, incluso en los sueños de María, la misteriosa anciana sabía algo.
El encuentro más reciente de María fue en Pascua de Resurrección en el 2012. María había cerrado los ojos para una siesta rápida cuando la anciana volvió a aparecer. La mujer le dijo enigmáticamente: «La chica se lo va a arruinar después de que te haga daño». María no tenía idea de lo que podrían significar aquellas palabras, pero las tuvo en cuenta. María ahora estaba trabajando en una instalación para delitos menores. Mientras estaba en el trabajo al día siguiente, un adolescente arrojó un objeto a María, resultando en una lesión menor. Sin embargo, los propietarios del centro trasladaron al adolescente a un centro de detención de menores muy estricto. En este punto, María se estaba preguntando quién es esta misteriosa mujer y cómo y por qué parece estar comprometida a observar, aconsejar e incluso proteger a María. Ella se preguntó si esta anciana era algún tipo de guía espiritual o solo la imagen de una dama que guarda en su mente, que viene en sus sueños durante los momentos más difíciles de su vida. María reflexiona por qué la mujer dejó de aparecerse en persona, pero continúa aconsejándola en sus sueños. Tiene curiosidad por saber si la anciana murió y si sus sueños eran la única manera de que la mujer pudiera hacer contacto. Mientras que las experiencias de María pueden ser simplemente atribuidas a la coincidencia, también es posible que la mujer pueda ser realmente la guía espiritual de María. Otras teorías incluyen que ella es el fantasma de un antepasado vigilante, un psíquico, una bruja o incluso el futuro yo de María, viajando a través del tiempo y el espacio para ayudarse a sí misma en tiempos de necesidad. Yo soy el documentalista y esto fue la extraña y misteriosa anciana. Saludos especiales para Taeyun, Víctor Hugo Moreno Nava, Diabel Guerrero, Heriberto García, Penumbra Channel, Min Kyung Jeong, Ana Vázquez, Leo Bardock, Axel Terel Heider, Cecilia Larzo, Patti García, Jesús Medina, Israel López Contla, Marcio Jefferson, Pablo Ulloa, Antonio Álvarez, Leonardo Vázquez y Andrés H.V. Gracias y hasta la próxima.